Bien, nos encontramos en esta hora para compartir la palabra del Señor y poder disfrutar juntos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. El tema de hoy es guardados por Dios. Y nos podremos preguntar cuántas veces hemos experimentado esa presencia de Dios en nuestra vida, de que Él nos ha guardado de algún mal, de alguna enfermedad, de problemas económicos, de robos, de accidentes, peligros de muerte, peligros del pecado. Nos libró de pecar. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso también? De tentaciones, de guardar tu boca, mi boca, para no pecar contra el prójimo, para no ofender. Y cuántas cosas que nos han sucedido. A veces le llamamos suerte. Quizás algunos digamos suerte, otros no. Pero muchas veces decimos, ¿sabes que por suerte me pasó esto? O no me pasó aquello. Y yo creo que no es suerte, sino es la mano de Dios que te ha guardado de muchos y tantos males. Yo me pongo a recordar de algunas situaciones de hermanos que sufrieron robo y que querían entrar los ladrones adentro de su casa, y tomándose de las rejas, Dios le dio la fuerza para mantenerse más allá de los golpes, mantenerse firme tomado de la reja para que los ladrones no entraran a su casa y corra peligro su familia. En otros momentos también de otras situaciones de robos, de inseguridad, Dios haciendo hasta demorar nuestra llegada a nuestro hogar, que tardáramos un ratito por diferentes problemas, y uno dice, uy, me tengo que volver otra vez, ya tendría que estar en casa, y resulta que cuando llegas a casa, hacía un ratito se habían ido los ladrones, y Dios te libró de no encontrarte con ellos, de que no corra riesgo tu vida. Entonces, a veces hay situaciones que nos hemos sentido guardados por Dios y lo experimentamos. Y en otros momentos nos ha guardado Dios y quizás ni nos enteramos. Pero Dios había guardado la vida de sus hijos. Por eso el tema es guardados por Dios. Y que sin ninguna duda lo hemos experimentado. En alguna situación en tu vida dijiste, el Señor me libró, el Señor me guardó. Él me protegió de tanto mal y su mano nunca se ha cortado. Y qué bueno que lo hayas experimentado y que puedas vivirlo también de esa manera. Pero yo quiero contarte hoy un poquito lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 23, versículo 23 voy a leer, pero quiero hacer un poquito un relato anterior. El apóstol Pablo había sido llamado por Dios. Había tenido un encuentro con Dios en camino a Damasco, se había encontrado con Él y ahora Dios lo quiere utilizar. Y le dice, Pablo, mirá, yo te voy a mandar a los gentiles, vos vas a llevar el mensaje a los gentiles. Y él está pasando ahora una prueba, una lucha, cuando los fariseos y otros religiosos le quieren hacer trampa para que él pusiera blasfemias en su boca contra Dios, contra Moisés, siendo mentira, por supuesto, pero estaba pasando por un momento difícil y de angustia también, o de dolor, de preocupaciones, porque querían de alguna manera matarlo, o que esté preso, pero no lo querían libre. Y entonces quiero compartir el capítulo 23, versículo 23, una experiencia del apóstol Pablo que Dios la deja escrita también para que nosotros lo veamos y que también creamos que Él nos protege. Y dice así, y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador,
y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, por el apóstol Pablo, a este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanza de los judíos, habían tendido contra este hombre, al punto le han enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes, o sea, en el palacio de Herodes. Se habían preparado hombres para matar al apóstol Pablo. Hubo entre ellos que habían jurado matar a Pablo. Así que el sobrino de Pablo avisó a Pablo esta situación de una emboscada que iban a hacer cuando iban a llevar a Pablo ante el concilio, y entonces dieron aviso, y cuando dieron aviso sucedió esto. ¿Qué hizo este hombre? Llamó a 2 centuriones y mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, hermanos, 200 soldados. 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, lo llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y uno dice, qué cosa impresionante. Por un hombre a quien estaban acusando, por alguien que decía que era un sedicioso, que levantaba al pueblo judío, que estaba en contra de Moisés, de Dios y aún de los gobernantes. Dios manda su guardia. Nosotros decimos, como dice la palabra, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los guarda Dios. Pablo estaba experimentando ahora lo que Dios quiso y que nosotros debíamos saber, de que Él estaba cuidando a su hijo, a su siervo, al apóstol Pablo. Dios tenía un propósito, y en ese propósito estaba como una herramienta Pablo, y era llevar el mensaje de salvación a los gentiles, o sea, al que no eran el pueblo judío, sino a los demás pueblos, como llegó también a nosotros. Así que el mensaje de salvación para nuestra vida. Y Pablo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, de su Padre Celestial, de su Salvador Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y él, que había perseguido la iglesia, ahora estaba siendo perseguido. Pero él tenía un propósito que Dios había puesto, y él estaba en los planes de Dios. No Dios en los planes de Pablo, sino Pablo en los planes de Dios y en los propósitos de Dios. Así que guardado estaba por Dios. ¿Qué cosa? 40 personas querían matarlo, pero Dios, con un llamado, podríamos decir, a los centuriones, ahí estaban, en esa hora, para guardar al apóstol Pablo, 200 soldados, 70 jinetes
y 200 lanceros para que custodiaran a Pablo. No lo pudieron matar. El propósito de Dios iba a cumplir y el apóstol Pablo fue llevado al palacio y ahí estaba custodiado en el palacio de Herodes. Qué hermoso que es lo que hace nuestro Dios. Por eso nosotros también tenemos que pensar. Y nosotros también experimentamos esa gracia de Dios y el cuidado de Dios. Por eso les contaba al principio de cuántas cosas te libró el Señor. Y que no son pocas, son muchas. Y en muchas circunstancias, en algunas nos dimos cuenta y en otras no. Pero saber de que hay una protección de Dios sobre tu vida, que Él nos guarda. Ahora fíjense, el apóstol Pablo después siguió y estuvo encarcelado, pero tenía algunos beneficios, que todos aquellos que querían ir a visitarlo, podían visitarlo, y ahí él estaba llevando el mensaje de salvación. Cuando tenemos un encuentro con Dios, como tuvo el apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro y dijo, Señor Jesús, o Señor, ¿qué quieres que haga? Porque él estaba persiguiendo, pensaba que hacía lo bueno, pero estaba haciendo lo malo, persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Hasta que tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, un cambio de vida totalmente. Entonces ahora se puso en las manos del Señor, ahora se pone en las manos de Dios como Padre Celestial y empieza a hacer su voluntad. Y Dios lo guarda de todo peligro y de todo mal. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito de Dios. Cuando hay un propósito de Dios, aunque las cosas estén mal, como le estaba pasando al apóstol Pablo, las cosas ayudan para bien. Entonces se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Podemos andar, confiar, estar tranquilos sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros. Él es tu guardador y su mano no se ha cortado. Él tiene la gracia de nuestra vida. Él tiene perdón para nuestros pecados. Quiere decir que en toda situación, qué bueno que es poder ir a los pies de Jesús y descansar en Él. Pablo hizo eso. La parte que le tocaba hacer hacía, pero él dejaba el obrar de Dios, la mano de Dios guardando su vida. Así que el Señor es tu guardador. ¿De qué temeré? ¿De qué temeré? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que también ser valientes y animarnos a vivir en santidad, en esta gracia de Dios, y decirle, Señor, yo sé que tú me cuidas y me guardas, por lo tanto no callará mi boca de anunciar tu evangelio. Hermano, que Dios te bendiga. Él te está cuidando, te está fortaleciendo. Y amigo mío, aquel que estás escuchando y que todavía no tuviste un encuentro con el Señor, es necesario que reconozcas que necesitas a Jesús en tu vida. Pídele perdón por tus pecados y dile, Señor, ayúdame. Yo también quiero que tú estés ayudando en mi vida, que tú me fortalezcas, y Él lo va a hacer. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Amén.